teórica y demás, ¿sí? Si bien la notación puede parecer complicada esta, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver lo que son los modelos. Los modelos generalizados se definen como los modelos en los cuales la distribución que nosotros suponemos de la variable respuesta no es normal, ¿sí? Entonces, bueno, es agregarle un poco más de flexibilidad y no nos vamos a casar ahora con la distribución normal, entonces vamos a tratar con las otras. Entonces, por eso cambia de general a generalizado, nada más. Y lo que tiene acá es una nomenclatura súper sencilla que resume todo lo que vimos hasta ahora, básicamente. Hasta ahora lo que veníamos tratando era una variable que sigue una distribución normal, ¿sí? Y nosotros hacíamos una propuesta, ¿sí? de nuestro mundo, de nuestro modelo, que era que íbamos a explicar a los datos, a nuestra variable respuesta, a través de una función, ¿sí? Una función lineal, donde acá estaba mi predictor lineal. Mi predictor lineal era podía tomar una forma compleja, donde podía tener varias variables predictoras, ¿sí? Sumando, interacciones y demás, y después un error aleatorio. Esta es la parte fija, y esto es lo que tenemos aleatorio. ¿Hasta ahí estamos bien? O sea, esto es lo que vimos hasta ahora. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Sí, sí. Y lo que nosotros modelamos, como les decíamos siempre, es el comportamiento promedio. Nuestro supuesto era que la esperanza de esa variable, o sea, la media, era igual a ese predictor lineal. Por eso se iba al epsilon. Ahora, el único cambio que estamos haciendo en lo que sigue en la materia, bueno, en esta distribución, es que vamos a empezar a toquetear la relación esta entre el mu, o sea, el comportamiento promedio de la variable que estoy tratando de describir, y la función esta que yo utilizo para describir. Esta relación, que yo digo es igual, ustedes se pueden imaginar que están al mismo nivel, ¿sí? O sea, esto lo que tiene metido es, además, la función link, que se llama, o sea, un link que hace, me une un mundo con el otro, el mundo de mis datos reales con mi propuesta del modelo. Entonces, en este caso, cuando nosotros teníamos la distribución normal, lo único que estamos diciendo es que en mi función link, o sea, lo que está uniendo los dos mundos, es la función identidad. ¿Qué es la función identidad? Un 1. Una matriz con unos en la diagonal. Todo lo que funcionalmente, de acuerdo al algoritmo que estemos usando, ¿sí? Equivalga a no hacer una modificación del otro lado. ¿Está bien? Entonces, la función identidad lo único que está haciendo es, bueno, mantengo esa relación 1 a 1. Lo que vamos a suponer ahora nada más es que en vez de que sea a través de la función identidad, ¿sí? Esa relación va a estar dada a través de una exponencial. Entonces, la relación entre el comportamiento promedio de mis datos y mi predictor lineal, que lo voy a tener acá, está dado a través de una exponencial. Entonces, la linealidad solamente la voy a tener a esta escala. Cuando yo tengo el logaritmo de mi comportamiento promedio, o sea, mi mu, ahí recién tengo el predictor lineal en una escala lineal 1 a 1, como si fuese la función de identidad como antes. ¿Se entiende esto? Chan. Alguien desmutece o escribe. Al principio Sí. Che, el chat no lo estoy viendo, no, el chat no lo veo. O sea, lo único que estamos haciendo es eso. No sé si puse a ver el alto. Sí. Ahora, en este caso, sí, voy a achicar un poquito. Lo único que estamos haciendo es, bueno, voy a tratar de modelar una variable que sigue una distribución de Poisson. Ahora vamos a meternos con la Poisson en particular. Pero siguiendo esta misma lógica que teníamos recién, nosotros, olvídense del continuo ahora, pero lo que vamos a tratar de explicar es el comportamiento promedio de mi variable de respuesta y le voy a proponer la exponencial a mi predictor lineal. Y acá donde pongo todo el predictor lineal. ¿Sí? Mi beta 0, mi beta 1, todos los que tenga de la manera que tenga que ponerlos. Si hay uno, si hay dos factores, si son interactuando, lo que fuere, no importa. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la exponencial tiene algunas propiedades, por ejemplo. Ustedes fíjense que acá tengo el predictor lineal sumando y toda la exponencial. Ahora, la exponencial tiene la propiedad que yo puedo desdoblar cada uno de estos parámetros. Si yo hago exponencial... ¿Cómo? De los términos. De los términos, sí. O sea, yo puedo
separar esto en términos, ¿y cómo me queda? Simplemente exponencial de beta 0 por exponencial de beta 1 x1, ¿sí? O sea, yo puedo multiplicar cada uno de estos términos con exponenciales. ¿Eso lo ven? ¿Están de acuerdo? Sí, pero no entiendo bien para qué serviría. O es otra forma de escribirlo, ¿no? Sí, pero cuando veamos los summaries y demás, quizás uno se puede empezar a confundir de cómo agarro los coeficientes y cómo reconstruyo los valores de los tratamientos, en qué escala estoy. Porque ahora lo que estamos agregando es una escala nueva, ¿sí? Entonces ahora yo voy a tener que empezar a hablar de en qué escala estoy mirando qué coeficiente. Si es en escala del predictor lineal o en escala de la variable respuesta. Entonces por eso sí se tienen que poner cancheros en decir, bueno, si estoy en tal escala, para reconstruirlo puedo o sumarlos y hacer el exponente de la suma o hacer el exponente y multiplicando cada uno. O sea, es nada más que para poder reconstruir las cosas, que después lo vamos a ir viendo igual. Bueno, ahora, la distribución de Poisson, ¿sí? Si se acuerdan de, bueno, BM1 o en cualquier lugar donde lo hayan visto, típicamente les dice que sirve para modelar, como dice acá, ocurrencias, ¿sí? Ocurrencias de cosas, número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo determinado. Intervalo de tiempo no es necesariamente el único continuo que se puede utilizar, puede ser también espacial esto, ¿sí? En un área determinada, por ejemplo. Entonces, típicamente el ejemplo, no sé si ustedes lo siguen usando, pero era el cuántos autos pasan entre semáforo y semáforo, cuánta gente entra en el banco en un periodo de 10 minutos, no sé, todos ejemplos así. Pero la distribución de Poisson tiene una particularidad, que eso ya lo vieron, que está descripta solamente por un parámetro. Tiene un parámetro poblacional que es el mu. Eso es muy importante, ¿sí? Vamos a ver, acuérdense que la normal tenía mu y sigma cuadrado. Bueno, en la Poisson tenemos solo mu. ¿Y por qué es importante? Eso ya lo vieron seguro, pero lo pueden decir. ¿Tener solo mu? Esperanza es igual a lambda, que es igual a la varianza. Exactamente. O sea, el parámetro, en realidad el parámetro es lambda. Sí, perdón, ahí yo dije cualquiera. Entonces, como tengo un solo parámetro que describe la distribución, tanto la media como la varianza están descritas por mu. ¿Sí? Yo tengo un apunte después a que te interesa saber exactamente por qué es lambda, se los puedo pasar, no lo vamos a ver acá en detalle. Pero eso lo que me ata, lo que me significa, es que como la varianza depende del valor que toma la variable, si yo tengo valores muy altos de la variable, no importa qué esté midiendo, voy a esperar varianzas súper altas. ¿Sí? Entonces, esto creo que lo tienen por acá. Bueno, acá tienen, después lo van a ver. Entonces, fíjense que la relación esperanza-varianza es lineal, ¿sí? Esto es una simulación, acá después lo van a poder ver. Fíjense que tienen, bueno, después lo van a poder ver el código, pero esto es una simulación. Entonces, estos son datos no reales, sino que son datos que te tira el R de una distribución Poisson, pero sabemos que viene una distribución Poisson. Pero lo que significa esto es que a medida que mi esperanza aumenta, mi varianza también. Entonces yo voy a esperar que mis resultados o mis datos varíen, si sigo un proceso de Poisson en el medio, que varíen mucho si la esperanza de ese tratamiento o lo que fuere es muy alto. Eso trae algunas complicaciones, ¿sí? Porque trae complicaciones, bueno, depende, te soluciona algunos temas y te puede traer unas complicaciones en función de cómo se comportan nuestros datos, ¿sí? Ahora vamos a verlo. Don José, ¿y te hago otra pregunta? Uh-huh. Entonces lo que antes llamábamos mu y era el promedio, ahora lo llamamos lambda y sigue siendo el promedio. Sí. Ok, listo. Ahora, esto, que la esperanza y la varianza estén descritas por el mismo parámetro, si bien es una característica, también es una restricción de esta distribución. ¿Por qué? Porque esto me está diciendo que la relación esperanza-varianza tiene que ser lineal, pero tiene que tener esta forma, ¿sí? No puedo tener relaciones diferentes a esta. En función de cómo sean mis datos, si esta relación
cambia es que voy a tener los problemas que ya vieron de sobre o subdispersión. ¿Está bien? Yo puedo pensar que yo puedo tener datos que tienen magnitudes grandes, ¿sí? Valores altos y valores de la esperanza muy altos y que ni siquiera se ajusten a esto, que la varianza sea más alta todavía. Esos casos son los de sobredispersión. O al revés, en los cuales voy a tener subdispersión. Eso pasa, es bastante frecuente. De hecho, la distribución de Poisson difícilmente la pueden utilizar siempre, pero es el punto de partida para que a partir de ahí modifican cosas. ¿Está bien? Por eso el criterio, el supuesto de dispersión, o sea, comprobar la sobre o subdispersión, es muy importante en esta parte. ¿Sí? Ahora. Y por eso no comprobamos homocedasticidad, porque claramente cuando aumente la media aumenta la varianza. Sí, totalmente, claramente. En este caso ya no tiene sentido. Pero lo que sí importa es que tenga este tipo de relación. Ahora, bueno, ahí tenían para mirar una paginita y empezar a jugar un poco con la distribución de Poisson. No importa mucho ahora. ¿Sí? Hasta acá vamos en qué es lo que estamos tratando de hacer y cómo se complementa con lo que veíamos antes. O sea, ¿qué es lo que estamos tocando? ¿Sí? Sí. Sí. Y hago una pregunta, ya que estamos bien entonces. ¿Por qué propongo esta relación funcional exponencial? O sea, ¿por qué propongo esto por una Poisson? Mirá cómo porque a medida que aumenta la X, aumenta más la Y. Espere que esto tengo que dejar de llegar. A ver. Es más. Porque hay una relación. Le voy a poner la pausa al recording, así si quieren pueden poner las cámaras y no aparecen. Es súper importante. ¿Por qué? Es necesario para que sigan entendiendo, pero era solamente para que conceptualmente entender. Supónganse que yo quiero reescalar algo, ¿sí? Entre una escala, bueno, pueden hacer una escala de 1 a 10, de 10 a 100, y esas son escalas fáciles porque están con factor multiplicativo. Ahora, yo puedo agarrar y representar mi variable respuesta en esta, dice, yo no puedo tomar valores negativos, ¿sí? Solamente el dominio de mi función es positivo, del 0 a más infinito. Entonces, yo lo que quiero es que mi predictor lineal, ¿sí? Mi predictor lineal, bueno, si quieren pónganlo de vuelta. Ahí va de vuelta. Entonces, lo que decía es, mi variable de respuesta, o sea, mis datos, tienen una particularidad que es no pueden tomar valores negativos. Ahora, yo del otro lado voy a hacer una propuesta, que es, voy a tratar de explicar todos mis datos con un predictor lineal, ¿sí? Ahora, el predictor lineal es una ecuación lineal para una distribución normal, por ejemplo. Esa distribución, esa ecuación lineal, ¿sí? La recta y igual a mx más b, como veíamos siempre, como vimos en la primera mitad de la materia, puede ir de menos infinito a más infinito. Pero como yo no puedo representar datos negativos de la variable de respuesta, me estaría perdiendo mitad de la capacidad predictiva de mi predictor lineal. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque voy a tener datos negativos que nunca... O sea, me va a admitir datos negativos el predictor lineal que nunca va a representar en la escala de la variable de respuesta. Ahora, ustedes le agregan, le dicen, ok, la relación que tengo entre mis datos y mi predictor lineal es a través de una exponencial. La exponencial, como función matemática, no puede tomar valores negativos. Entonces ahí lo que están haciendo es están remapeando, le están cambiando esa base para que pueda utilizar todo el rango de mi predictor lineal para representar la variable de respuesta. Cuando veamos binomial y Bernoulli y demás, lo que vamos a hacer es ir un paso más allá, porque ¿qué particularidad tiene la binomial o la Bernoulli? Una variable binomial, ¿qué particularidad tiene? Es cualitativa. Es cualitativa como la Poisson también, así que no es particularidad. ¿Tiene cota superior? ¿Puede ¿Cuál ser? es? ¿O no? ¿Qué valores puede tomar una variable binomial? 0 y 1. 0 y 1. La Poisson puede tener 0, 1, 2, 3. La binomial es, bueno, no te vayas, 0, 1, punto. Después vemos las proporciones, cómo se crean. Pero la variable son ceros y unos. Entonces, tengo una cota por abajo y tengo una cota por arriba. Entonces, voy a usar una parte de la exponencial para acotar por abajo y después voy a acotar por arriba también. ¿Sí? Y ahí es lo que va a llamar la corrección logística. Sí.
El hecho de que vos mapeás es porque vos querés ahorrarte en grados de libertad, porque no veo la diferencia entre ponerle una cota a una función que estés aplicando. No, lo que vos querés usar es toda tu capacidad del predictor lineal para poder diferenciar cada valor distinto que vos tengas en tu valor de respuesta. ¿Y vos no podés utilizar la predicción con una cota y listo? Es que vos lo que estás haciendo es acotando, o en realidad rescalando, para poder usar, como si fuese el menos a más infinito, todo lo que podías usar que te represente la valor de respuesta. Si lo acotás, estás achicándote. Simplemente al cambiarle la base esa en la que estás moviéndote, podés utilizar todo. Claro. ¿Sí? Por eso es útil. Sí. ¿Está bien? Gracias. Bueno, me fui un toque, pero digamos, esa es la esencia de lo que vamos a hacer esta parte. Nada más. Les voy a volver a compartir. Entonces, eso, digamos, es de la parte teórica casi que lo más importante. Entonces, ahora ustedes tenían el primer problema, que era el de reservas urbanas y el de conservación de aves. Entonces, alguien, bueno, no, seguro que ni siquiera se acuerdan para leerlo ahora, pero lo importante es esto. La idea es esta, ¿no? Dicen, quieren contar aves en las reservas, ¿sí? Y lo que hacen es, seleccionan 35 puntos de muestreo en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales 21 corresponden a ambientes antropizados y 14 a la reserva, ¿sí? Entonces tengo 35 lugares y los tengo separados por ahí. Y te dicen, en cada punto se realizaron observaciones de aves. Y lo que te dicen, bien, Poisson ya te dice, agarré y conté, bueno, aves nativas, en cada punto durante 5 minutos, ¿sí? Pero, dependiendo de las condiciones en las que se haga el registro, la duración final de las observaciones varió entre 2 y 7 minutos. Ahora vamos a ver por qué es importante eso. ¿Está bien? Entonces, la pregunta, bueno, por más que dice ahí, dice, ¿cuál es la variable dependiente o respuesta? Y ¿cuál es la potencial distribución de probabilidades? ¿Cuál es la variable explicatoria y de qué tipo es? Entonces, lo importante acá es que la variable explicatoria ahora no es simplemente el número de aves observadas, sino que tienen que poner además la escala o de tiempo o de espacio que están utilizando. Si fuese un área, también. Si ustedes dicen, estoy mirando, no sé, huellas de bichos en una determinada área, lo tienen que poner también en el área, ¿sí? El tiempo puede ser en minutos, puede ser, depende de la escala que ustedes están poniendo. ¿Está bien? Eso es importante. ¿Sí? Porque lo que... Sí. ¿Alguien me va a decir algo? Escucho voces, veo gente muerta. Dios, ya estoy mal. Bueno. Saca una duda, perdón. Sí. No hay que poner por punto de muestreo ni nada de eso en esta variable. No, porque el punto de muestreo son las réplicas ahora. Ah, claro. ¿Sí? O sea, yo tengo 21 lugares, 21 datos acá para ambiente antropizado. Voy a sacar tantos conteos de aves en esos minutos. ¿Sí? Y esta es bien sencillita, te dice explicatoria, tengo ambiente. Entonces la idea que es explicar entre los dos ambientes cómo se afecta el número de aves. Entonces digamos, el objetivo de este problema creo que es bastante sencillo, bastante claro. Pero bueno, era para empezar, ¿no? Entonces... Perdón, José, sí. Una pregunta. A mí se me hizo lío cuando tuve que pensar el tiempo, porque dije, como en algunos varió entre 2 y 7 minutos, yo pensaba, bueno, pero cuanto más tiempo esté observando, más aves voy a ver. Y totalmente. Me hice una ensalada ahí. Por eso es súper importante, claro, por eso es súper importante lo que dice acá después, que se contó el registro efectivo que se hizo. Eso después ahora vamos a ver el tema del offset y demás, pero lo importante es que esto es una tasa. Ustedes lo que después van a informar o lo que tiene sentido después hablar es, yo veo, no sé, 4,2 bichos por minuto o por hora o por lo que quieran. Si en algún lugar pudieron mostrar solamente 2 minutos o 7, bueno, eso no lo van a tener, no van a decir, no, pero en este me di 7. No, vos lo relativizan todo a una determinada tasa unificada. Por eso es por tasa. El tema es, si supónganse que cada 5 minutos, ustedes van a poner el número de aves observadas en 5 minutos, y lo que van a hacer en todo caso es, los datos o los lugares donde ustedes muestrearon entre 2 y 7 minutos, que no sean 5, lo van a llevar, esa tasa, simplemente por regla de 3, a
cuántos bichos hubiese visto en 5 minutos. ¿Se entiende? Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. Muchas Ahora, gracias. obviamente eso tiene el supuesto de que se mantienen las diferencias, ¿sí? Primero, de que es una tasa que es constante a lo largo del tiempo. O sea, lo mismo, porque por eso puede ser la proporcionalidad, ¿sí? Pero bueno, eso ahora vamos a llegar después, no desesperen. Entonces, como explicatoria solamente tiene ambientes y la idea era comparar entre estos dos ambientes. Entonces ven acá tienen, es el modelo en términos de regresión. Ahora tenemos esto, la esperanza de mi variable de respuesta, ¿sí? En el tiempo. Y acá tengo voy a poner un poquito más grande. Tengo acá mi predictor lineal, ¿sí? Que va a ser igual al que tenía antes, nada más que es E a la ESO. Así que se pueden olvidar incluso de esta parte por ahora, y podemos analizar esto. ¿Quién es beta 0? ¿Las aves por tiempo en ambiente entropizado? Exactamente. O sea, en realidad el efecto del ambiente entropizado, ¿sí? Y en beta 1 lo que voy a ver es la modificación en mi variable de respuesta debida a que ahora estoy en la reserva. ¿Eso lo ven? Yo el modelo lo planteé como comparación de medias, como alfa i, justamente como el efecto del tipo de ambiente. Acá arriba pueden plantearlo como quieran. Ok, pero si lo planteo, algo que me pasó que cuando lo estaba planteando es que arriba, o sea, vos ponele en comparación de medias, ¿no? E a la mu más alfa i, ¿no? Pero esa mu no es la mu sub i de la esperanza. Entonces, ¿cuál es esa mu? ¿Cuál es esa mu? Buena pregunta. O sea, alfa es el efecto de tipo de ambiente, ¿no? Y va a tener dos niveles, reserva o ambiente antropizado, pero mu no sé qué es. No sabría decirte ahora en este caso. Tendría que explorar un poquito en ese sentido. O sea, no es tipo la mu, pero del logaritmo, ponele, ¿no? No, país en Pantana, ahí tendría que mirarlo un poquito más. Que el caso de comparación de medias, ese mu. Lo voy a checar. Sí, porque porque no cierra sino mucho. O sea, no cierra el decir cuál de todas es. Porque acá no es tan fácil como decir sumo y resto y qué sé yo. Como estoy cambiando de escala y tengo logaritmos y demás, no me animaría a decir así de una. Lo voy a pensar y para el martes lo retomamos. ¿Sí? Perdón, José, ¿me repetís? Sí. No, cuando termine de explicar eso, si me repetís el beta 1, porque me pierdo mucho ahora con qué me está diciendo. Era lo mismo que antes, es exactamente lo mismo que el beta 1 es el efecto que tiene estar en reserva, o sea, estar en la reserva de Costanera Sur, ¿sí? La modificación en mi variable de respuesta, o sea, cuántas aves voy a estar observando por pasar de ambiente antropizado a reserva. Entonces el beta 1 va a ser la magnitud del efecto del ambiente de reserva, como era antes. ¿Sí? Okay. Eso es exactamente igual. ¿Está bien? Después voy a ver eso que no sé, me decía Micaela, creo que era de lo de comparación de medias. José, sí. ¿Está mal escribir logaritmo de la esperanza y todo eso y escribir directamente el beta 0 y beta 1 con dummies? O sea, yo le apliqué logaritmo a todo eso para que me quede como lineal. ¿Hiciste beta 0 más beta 1 reserva y nada más? Sí, o sea, le puse el logaritmo de la esperanza de i es igual a beta 0 más beta 1 por x1. O sea. Bueno, así, como lo decís vos, sí está mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hago el logaritmo acá? ¿Cómo me queda? El logaritmo de eso. O sea. Logaritmo de eso igual a beta 0 más beta 1. No. ¿Qué es eso? Logaritmo de la esperanza de i sobre logaritmo del tiempo, o logaritmo de la esperanza de i menos el logaritmo del tiempo es igual a beta 0 más beta 1 más bla bla bla. ¿Y el logaritmo del tiempo? ¿Qué hago? Lo puedo pasar sumando. Bueno, exactamente. Si ustedes hacen eso, que eso es lo que vamos a ver después también, ustedes se aplican el logaritmo de acá
Pueden bajar esto, porque se va el epsilon, van a tener el predictor lineal en esa escala lineal, pero se les genera el logaritmo del tiempo, que es el continuo, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen logaritmo de la variable menos logaritmo del tiempo, lo pasan sumando y ahí les queda beta 0 más beta 1 reserva más logaritmo del tiempo. Y con el logaritmo del tiempo tenemos que decir algo, tipo que es... El logaritmo del tiempo es la variable esta que regula que haya medido en tiempos diferentes a las aves. Es el sí, pero Ahora, tenemos que decir que es continuo o algo así. No, o sea, no lo ponen... No, eso está definido cuando definen la variable respuesta. Digamos, cuando ustedes explican acá esto, en el tiempo, este va a ser el continuo. Acá está el tiempo porque justamente porque no es exacto, no es por minuto, es por un determinado tiempo. Entonces, no le agregan más que eso y cuando lo pasan como sumado al logaritmo del tiempo acá como offset, va a quedar predefinido ya por los datos nomás, pero no tienen que aclararlo mucho más. Esto que acabo de decir, ¿lo entendieron? Es, bueno, es relativamente importante, no es central, pero es importante. ¿Entendieron o no? Sí, te entendí. Bueno, si a alguien no le quedó, después pregunta. Bueno, entonces después tenemos descripción de datos, como siempre teníamos, ¿sí? Vemos las distribuciones y demás. Acá es una manera más difícil nada más de hacer lo mismo. Después tiene el código ahí, pero fíjense que acá me deja solamente los pedacitos que yo quería. La diferencia entre estos dos gráficos nada más es solamente para eso está, que acá no tengo ninguna celda, entonces lo que hace este código, después lo pueden chusmear si quieren, es ponerlo lindo en cuadrado, ¿sí? Les ponen también los ejes acá, está más bonito. No me voy a detener en eso porque no tiene mucho sentido. Y ahora viene esto. Lo único que estamos haciendo ahora está acá. Ahora vamos a usar para esta parte, primera parte, GLM, la función GLM. La función GLM creo que era de LMR. ¿Vos te acordás, Ale? LM4. LM4, ok, esa. Bien. Entonces usamos esa librería y después es como veníamos haciendo, ¿sí? De hecho, ustedes con esta función pueden hacer modelos lineales generales, como hacíamos antes. Ahora les cuento cómo. Pero fíjense que tenemos nuestra variable de respuesta que va a ser aves, explicada por ambiente. Y ahora sí, fíjense que tenemos el logaritmo de la duración de la observación, que es lo que preguntaba Rocío. Y fíjense que es logaritmo. Entonces yo tengo en mi base de datos, tengo la cantidad de minutos que miré cada cosa, le aplico el logaritmo, tengo una columna con logaritmos, y ese va a ser el offset. Eso es lo que yo agrego, que es lo que me dice, che, el número de aves vas a tener que tener en cuenta este tiempo. ¿Por qué hay veces que no se pone? Cuando yo tengo el continuo que es igual para todos, no me agrega ni me saca nada. Entonces se obvia, porque es el mismo continuo. El offset solamente tiene sentido agregar cuando yo no tengo la misma unidad de medición entre todos los datos. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Después le ponen data y la familia. La familia es acá donde ustedes ponen qué tipo de distribución van a suponer. Si ustedes acá me ponen Poisson, ponen Gaussian, van a estar en un modelo lineal general, como estamos en la primera mitad de la materia. Van a suponer normalidad y todo. Así que esta función no es que no hace los otros, ¿sí? Acá en familia, y de hecho tienen un montón de otros tipos de distribuciones. ¿Sí? Y después con esto ya tenemos el modelo hecho. Es súper sencillo. Tenemos un summary, lo tenemos acá. Por ahora vamos a quedar con la parte de los coeficientes, ¿sí? ¿Qué nos dicen los coeficientes? Nos dicen que, de nuevo, acá estamos en ambiente reserva. Entonces, ¿quién está acá? Beta 0. Beta 0. Es beta 0, pero ¿quién es? El metropolitano, creo que decía. ¿Cómo decía? Es el metropolitano. ¿Y qué hago? ¿Veo menos 0,536 aves? No, eso es el logaritmo. Exactamente, o sea, acá no está en la escala de la variable de respuesta, ¿sí? Por eso tienen valores raros.
Ahora vamos a ir un poquito más allá. Ahora, antes de nuevo de mirar coeficientes, tenemos que mirar los supuestos del modelo. Bueno, ¿qué pasa? El supuesto más importante de todo lo que tenemos acá para Poisson es este, el de la sobredispersión. Acuérdense que la sobredispersión era esto que teníamos por acá, esto, que era ver si la relación esperanza-varianza tenía esta forma. ¿Sí? Es decir, que tengo que tener una pendiente de 1. Bueno, hay una manera sencilla de verlo. ¿Sí? Hay un estadístico, hay gente que pensó y encontró que este estadístico, a través de los residuos de Pearson y los grados de libertad residuales, sirven como buen estimador para medirla o para estimar la sobredispersión, o la dispersión en realidad, no es que es la sobredispersión. Entonces, fíjense que lo que es, en este caso sí son residuos de Pearson, ¿sí? ¿Por qué? Porque están estandarizados. Y están estandarizados los residuos justamente porque la varianza va cambiando con la esperanza. Entonces, al estar estandarizados, estamos simplemente viendo realmente el efecto que tenemos de residual. Entonces, la sumatoria de los residuales cuadrados de Pearson dividido los grados de libertad residuales nos da el parámetro el phi de la sobredispersión. Perdón, José, ¿y no hay una función que lo haga o tenés que escribirlo todo, tipearlo todo a mano? Eso. Creo que hay una función, no sé si estará incorporada en un paquete de uno de estos chabones Volcker, que alguna vez usábamos, pero como que la tenías que poner. Por lo general nosotros, preferimos esta instrucción directamente. No sé, realmente no sé si hay una función directamente para ver eso, pero más que nada porque nosotros no le damos tanta bolilla a eso de la función, porque por lo general nunca cumple en los datos reales. Como, no sé, no me detuve mucho siempre a ver eso. Ok. Pero digo, puede llegar a ver, ¿eh? Entonces, si se fijan acá, que tenemos la suma del resultado de hacer residuales del modelo de Pearson al cuadrado, ¿sí? Dividido modelo que me devuelve los grados de libertad residuales. Y en este caso da 1,20, 1,19. Y ahí decimos, no parece haber indicios de sobredispersión elevada. Acá va lo mismo que el AIC, que todos los criterios de corte que siempre se establecen, que son medianamente arbitrarios, y se pone un valor, o está medianamente aceptado, un valor de 1,5 para empezar a hablar de sobredispersión. ¿Sí? De nuevo, la sobredispersión en este caso, ¿qué hace? Afecta después a las estimaciones que yo haga para comparar. ¿Sí? Si yo no tengo bien estimado los errores estándares y demás, pasa lo mismo. Cuando quiera asignar diferencias reales entre grupos, bueno, voy a estar haciendo las cosas mal. ¿Y José, ¿se puede modelar la sobredispersión? Sí, pero no tradicionalmente como veníamos modelando la varianza. Lo que hacemos es aplicarle una distribución, que es la binomial negativa, que es lo que vamos a hacer hoy, que tiene un supuesto diferente sobre la relación esperanza-varianza. Claro. ¿Sí? O sea que se modela, pero en realidad no se modela con Poisson, o sea, directamente cambias de distribución. Sí. O sea, se cambia de distribución y acá lo que, digamos, las opciones que saco, porque si los miro, acá lo que tienen, cuando tenemos sobredispersión, o sea, hay varias opciones. Una es, por ejemplo, cambiar la distribución. Hay un montón de distribuciones que vamos a ver, la binomial negativa, la con Poisson, la con Maxwell-Poisson, y hay también los que son los modelos quasi, los quasi-Poisson, quasi-binomiales. De nuevo, el problema es siempre el mismo. Estoy estimando mal los errores estándares que utilizo después para hacer los intervalos de confianza, entonces la opción quasi-Poisson, quasi-binomial, que vamos a ver, lo que hace es agarra el factor que me está influyendo de sobredispersión y directamente corrige esos errores estándares. ¿Sí? Los corrige hacia la fuerza. Dice, bueno, el estimador está bien estimado, el error estándar no, pumba, le meto el factor de corrección de acuerdo al factor el parámetro de sobredispersión y listo. Y eso es lo que utiliza después para los intervalos de confianza. Eso tiene algunos problemas matemáticos que, por ejemplo, no te permite calcular, los modelos quasi no permiten calcular A y C. Entonces, cuando uno quiere hacer selección de modelos, bueno, ahí no puede calcular el A y C. Entonces, por eso preferimos, por lo general, otras distribuciones simplemente para modelar. Pero no estamos hablando de que esa variable, entonces, ahora es una binomial negativa. No.
lo que se dice es, ok, para mejor explicar, hago uso de esta distribución diferente que tiene estos supuestos que esta flexibilidad que me permitiría describir mejor los datos. Después yo voy a comparar de nuevo, ahí a competir entre esos modelos, y ahora sí voy a decir, modelo solamente con Poisson o con binomial negativa, por ejemplo, cuál se comporta mejor. ¿Sí? ¿Vos le querías decir algo? No, está bien. Ok. Está bien. Uy, me dio miedo. No. Dije algo y chau. Bueno. Después tenemos lo mismo. Acá sí podemos ver los residuos versus predichos. De nuevo acá esperamos no patrones. Después quizás les puedo pasar en algún momento, en una parte de un script si quieren, para simular, como habíamos simulado al principio de la materia, cómo se verían estos gráficos si no se cumpliesen los supuestos. Tenemos por ahí. No hay que tener mucho ahí. Después tenemos parte de validación del modelo. ¿Sí? Validar el modelo, acuérdense que es lo mismo que siempre, que es observados en función de los predichos. ¿Sí? Y acá sí es donde yo espero una lineal. Esto lo espero siempre, ¿sí? Que si mis valores predichos se ajustan o me predicen lo observado, bueno, a medida que se mueven los predichos, se tienen que mover de igual manera los observados. ¿Está bien? Igual ahí estamos a nivel del predictor lineal. Sí. Perfecto. Sí. Perdón, yo no entendí muy bien. Este gráfico, nosotros antes lo hacíamos. ¿Se acuerdan cuando hicimos...? ¿Con otro formato o algo así? Porque como que nunca me acuerdo haberlo tenido como observados versus predichos así. ¿Te acordás cuando hicimos, no sé si se acuerdan el que uso siempre es el de aguas, que tenemos las 3 fuentes de agua? Sí. Hace tiempo y a lo lejos. Bueno, si te fijas después en el script, el último gráfico, hay un gráfico que te pone las 3 fuentes en la misma línea. Sí. Y ese es el observado de sus predichos, en el cual vos decís, bueno, descontando el efecto de esa fuente, descontando no, prediciendo, incluyendo esas fuentes, y vos ves una línea. Ok, o sea, sería como lo que hacíamos en la última parte ya de no, ese creo que fue TP4, 3, 4. Sí. Por ahí. O sea, validar el modelo básicamente es eso, es agarrar y decir, bueno, yo modelé, hice todo el modelito, qué sé yo, ahora, efectivamente, lo que me predice el modelo está en línea con el valor, eso para empezar, decir, bueno, ¿me está prediciendo el valor que yo obtuve o no? Entonces por ahí... eso era como más la parte predictiva del modelo que siempre la hacíamos como a lo último, ¿no? Sí, por eso esto después de comprobar supuestos, después de evaluar, sí. Esto es decir, bueno, efectivamente mi modelo, sí, totalmente. Me descuajeringó la cuestión esta del orden entonces del comando. Quizás fui un poco rápido, perdón, ahí. No, tranquilo. Bueno, bueno, esto lo voy a dejar para después, lo de la devianza. Sí, pero esto es como una especie de R cuadrado. Bueno, ahora después lo vamos a retomar. Entonces, nada, si bien esto era para después, para ver la capacidad de este modelo que tanto predecía, miramos los supuestos, qué sé yo, decimos, bueno, ahora voy a analizar lo que pasó. Tengo el efecto significativo del ambiente de la reserva. Y en general, al margen de que no sepamos todavía bien los valores, ¿qué me dice este modelo? ¿Qué es lo que pasa en la reserva? Y hay más aves nativas. Sí, voy a ver más aves. Súper sencillo. Esa es la primera conclusión gigante, ¿sí? Significativamente voy a ver más aves en una determinada unidad de tiempo. Seguro. Entonces, obviamente esto, como dijimos, no son los valores. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hago yo para obtener los valores reales que yo encontré? Simplemente exponente de los coeficientes. Entonces, fíjense que paso de menos 0,53 a 0,585. Y el 1,222 a 3,41,81. Esto sí, como ya están en la escala de la variable respuesta, los puedo concluir biológicamente. ¿Sí? Obviamente, estos son tasas. Entonces, si la idea es ver pájaros por minuto, por ejemplo, digo, bueno, no voy a ver 0,6 pájaros, ¿no? Pero como es una tasa, queda expresada de esa manera. ¿Sí? ¿Ahí estamos?
puedo calcular los intervalos de confianza directamente sin usar el M-Mins, ¿sí? Y me va a dar exactamente lo mismo. Si hago intervalo de confianza del módulo 1, me da el intervalo de confianza de los coeficientes en la escala de predictor lineal. Si hago exponente a eso, me lo pasa a la escala de la variable de respuesta. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Cómo sería la conclusión biológica? Porque Adriana había dicho en la clase que era como un porcentaje. Y no, Sí, con ahora, este 3 ahora justo no me llego, salió. no, ahora justo llego a esa parte de cómo concluimos. Porque esa parte es la nueva parte también importante en cómo concluir y qué palabritas clave tienen para escribir. Si lo hiciésemos con el M-Mins, ¿sí? Que es lo que vamos a usar, porque acá teníamos solamente una variable predictora, era simplemente una comparación entre dos niveles, no había mucho que hacer. Pero si lo quisiésemos hacer, que después lo vamos a usar para los otros ejercicios también, yo puedo agarrar y pedirle el M-Mins, hago como veníamos haciendo siempre, y le pido, acá lo dejé como lo veníamos haciendo antes, si usan la función esa nueva con el agregadito que les había puesto, no hace falta que le pongan config porque ya desaparece igual. Y tenemos lo mismo, tenemos la parte del M-Mins, ¿sí? Que por suerte alguien pensó y nos pone advertencias. Nos dicen, oiga, mire que le estoy dando los resultados en la escala logarítmica y no en la escala de la respuesta, ¿sí? Entonces, uno no puede agarrar y decir, esta es la media de pájaros que veo, ¿sí? Ahora, si yo quisiese ver la media en la escala de respuesta, le tengo que poner este parámetro extra, ¿sí? La única diferencia entre estas dos instrucciones, si se fijan, es que esto hago pairwise ambiente y acá hago pairwise ambiente type response. Entonces me lo reconvierte a la variable de respuesta, ¿sí? Y acá sí, fíjense que dice M-Mins, metropolitano reserva, la tasa dice, fíjense que ahora pasa de M-Min, esto también es importante, y acá dice rate, ¿sí? Estas son cositas que ustedes sí van a tener que empezar a mirar en estos M-Mins. No basta con mirar los números, acá tienen que leer estas salidas para no confundirse y ver en qué escala están mirando y hablando, ¿sí? Entonces, acá sí yo tengo las medias de los grupos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá dice, che, yo tengo esta tasa de 248,849, cuando yo hice exp de los coeficientes, yo tenía esto. ¿Por qué el M-Mins en la escala de respuesta me da 248 y 849 y de los coeficientes me da esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque el M-Mins te hace la comparación, que es la división. No, el M-Mins, yo estoy en la parte del M-Mins incluso. Acá, perdón. Sí, porque te advirtió que estabas en una escala distinta, ¿no? No, ahora estoy en la escala de la variable de respuesta. Fíjense, estoy en type. ¿No está agarrando el tiempo promedio también? Acá lo que está usando, tiene más o menos que ver con lo que dice Axel, está usando escalas de tiempo diferentes. El summary y el M-Mins usan escalas de tiempo diferentes, ¿sí? Por eso está esta cosa media rara de, che, no me coinciden los dos valores. ¿Qué onda? ¿Hay algo que está mal? No. Y por eso está... Ahora voy a volver igual a las otras partes, pero quería mostrarles estos. Fíjense. Si yo pongo offset 0, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá me da la media, ¿sí? Me da 0,585 y acá tengo 2 de media. Si nos vamos de vuelta al summary, ¿qué tenemos que obtener? 0,585 para el beta 0. Hasta ahí estamos bien, estamos igual, ¿no? Ahora. ¿Sí? ¿Esto lo ven? Sí. Sí. Ahora en el otro dice 2.
y acá dice 3,48. ¿Sí? Bueno, esto simplemente es porque el 1,22, ¿qué es? ¿Qué es este coeficiente? En parámetros. ¿Ves la diferencia Claro. con el beta 0? Exactamente. Este es el beta 1. No es la media del grupo. ¿Sí? Esto vale lo mismo que veíamos antes. Ahí estamos en el summary. Este es el summary, sí. Entonces, el summary me da, primero, a una determinada tasa, o sea, agarra y escala una tasa en una tasa particular, que ahora vamos a ver una escala de tiempo en particular, pero además tenemos que el estimador es el beta 1. No es, yo para saber la media de ambiente reserva, ¿qué tengo que hacer? Beta 0 más beta 1. ¿Estamos de acuerdo? Quizás los estoy remediando. Sí. ¿Estoy yendo muy rápido? Sí, no, sí. José, creo que quedaría más claro si no mostrás, ahí estás mostrando los valores sin el logaritmo aplicado, ¿no? Digo, con el logaritmo, o sea, si mostrás los otros, ahí está. El tema es el siguiente. ¿Cómo hago yo para encontrar, esto que me está mostrando acá abajo es la media de pájaros en ambiente reserva? ¿Cómo hago para representar, si yo les digo, cuál es la media de pájaros que veo en la unidad de tiempo? Acá vemos lo de la unidad de tiempo, pero en una unidad de tiempo que me da el summary, ¿cómo hago para decir cuántos pájaros veo en reserva? Tengo que hacer, voy al summary, acá, tengo que hacer la suma de los dos. ¿Sí? De hecho, no, este no era, este. Sí, tiene que ser ahí. Si yo hago, esto era para mostrar lo del exponente, si yo hago, pensé que lo tenía acá también, menos punto 536 más 1.2291, ¿sí? Tengo 06931. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Y si yo hago exponente de la suma, ¿qué me da? 2. 2. ¿Sí? O sea, yo, el M-Means que me da la media del grupo, del tratamiento que estoy mirando. El summary me daba los parámetros nada más. Pero como los parámetros son respecto del intercept, para poder reconstruir la media del grupo, tengo que sumarlos, como hacía antes. Y para llevarlos a escala a la variable respuesta, le hago exponente. ¿Sí? Obviamente esto es lo que yo le decía al exponente, y yo lo podría hacer así también. Exponente, exponente, y lo multiplico. ¿Sí? Y ahí le da exactamente lo mismo, pues simplemente por propiedad exponencial. Entonces yo puedo sumar en esta escala, que es la escala del predictor lineal, y después exponencio, y ahí lo llevo a la escala de la variable respuesta. ¿Sí? No, los maté, sí, los arruiné. Bueno, eso, fíjense que la única diferencia, ahora vamos acá estamos, yo acá tengo el M-Means Type Response, que me da 248 y 849, y el M-Means Type Response con offset 0, 0,585 y 2. O sea, la única diferencia que tengo ahora entre estos dos M-Means es el offset 0. Y fíjense que el offset 0 es el que, estos valores, lo que vimos recién, que son los valores iguales a los del summary. Es decir, que el M-Means, si yo no le pongo el offset 0, está usando otra escala de tiempo. No está usando una tasa por minuto.
Está usando otra. ¿Cómo sería esa escala? Bueno, ahí va. ¿Por qué está usando otra? Bueno, porque está usando la que le dé los datos. Como los datos no son todos cada 5 minutos, por ejemplo, y tengo variabilidad, ¿qué hace? Usa el promedio. ¿De quién? Del logaritmo de la duración de observación. ¿Cómo veo eso? Digo, bueno, tengo este pedacito de acá. RefGrid es una función que tiene el mmeans, que te sirve te devuelve información respecto del modelo. ¿Sí? ¿Qué información? Bueno, en particular para estos modelos que tienen Poisson, te dice, estoy usando como logaritmo de duración de observación, promedio, 1,44,58. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la que me dio los datos nada más. No es que la agarra porque se le canta. Y si ustedes se fijan, y acá sí agarro el beta 0 y lo multiplico por esta escala de tiempo, fíjense que llego al 2,48 y lo mismo con la suma de los coeficientes, o sea, para ir al otro tratamiento, y tengo el 8,49. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Simplemente, ustedes tienen que saber que el mmeans, si ustedes tienen que poner el offset, no les va a dar el mismo resultado que el summary. En el contexto de la materia, por lo general, no va a hacer falta que agregue el offset. Pero, ¿por qué es importante y por qué se los damos? Porque es súper importante. Porque cuando ustedes, si llegan a tener Poisson en algún momento, esta tasa que sea constante, la duración de la observación o lo que fuere, no siempre se cumple. Entonces, si llegan a poder analizar con Poisson, bueno, esto van a tener que poder tratar el offset de alguna manera. ¿Sí? Entonces no se vuelvan locos por demás, pero sí sepan al menos qué significa el offset, por qué se incluye, ¿sí? Y que al menos acá van a tener la información de cómo lidiar entre las opciones para llevar a la misma escala. Perdón. Perdón, entonces cuando vos le indicás que es offset es la tasa por minuto, o sea, 2 sabes por minuto. Sí, exactamente. Y ahí recién habías, no sé dónde, tenés exponencial perdón, quiero otra vez. Tenés x a dos números, al mismo número y te da dos resultados diferentes. ¿Eso está mal? ¿A dónde? ¿Acá? Ahí tenés, sí, eso. En uno te da 2,48, el otro te da 8,49 y estás elevando a lo mismo. No, acá estoy multiplicando. Ah, estás multiplicando. Primero estoy multiplicando y después multiplico ¿con quién? Con el primer coeficiente, o sea, el beta 0, y acá estoy multiplicando por la suma de los coeficientes, que es beta 0 más beta 1. O sea, acá estoy llevando al ambiente reserva, la suma es beta 0 más beta 1, con lo cual es ambiente reserva, y acá estoy en coeficientes 1, que es beta 0, que es ambiente el antrópico, el metropolitano, no sé cómo es. Ok. ¿Sí? Entonces, todo este pedacito, que después lo van a tener, es simplemente para que puedan ir y venir, llevar y traer y qué sé yo. Si lo quieren, después lo miran, les puede llevar algún tiempo a entender, quizás, y demás, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí. Bueno, acá. Acá lo que les dejé es tipo un resumencito de cómo obtienen, bueno, el beta 0 con coeficientes 1, en qué escala. ¿Sí? Entonces tenemos logaritmo, les va a dar esto, si lo exponencian, les va a dar el 0,585, lo pueden restar y les da el ambiente reserva. ¿Sí? Como estaba antes. Ahora, lo importante es no solamente las medias, como veníamos viendo hasta ahora, sino la conclusión. Uno tiene que decir, bueno, pero ¿qué pasó entre los ambientes? Antes decíamos, bueno, tal grupo es mayor, o la media de tal grupo es mayor o menor, o lo que fuere, que el otro. Como ahora estoy en Poisson y estoy hablando de tasas, ya se habla de, en vez de comparar sumando, voy a estar comparando tasas dividiendo, o sea, relaciones.
fracciones de cosas. Por eso los contrastes, ahora, lo que tienen es esto que dice dividido. Si ustedes se fijan en alguno de los TPs, a ver, les puedo comparar TP4, simplemente para mirarlo. No, este es un quilombo esto, a ver, guía. Esto, a ver. Si busco, por ejemplo, esto es el TP4, por ejemplo, fíjense que la parte de contrastes estamos restando. La diferencia de medias era restar la media de los dos grupos, ¿se acuerdan? En este caso, no tengo eso, ¿sí? Y ahora lo que hago es dividir. Esto solamente se debe a que tengo la escala exponencial en el medio. Y acá tengo un ratio en vez de un estimate, como acá. Entonces el ratio me dice 0,293. ¿Y qué significa eso? El número de aves observadas en la metrópol corresponden al 30% de las observadas en la reserva. Bueno, al 29%. ¿Eso lo cacharon? O sea, primero, si es menor a 1, significa que reserva necesariamente es más alto que metrópolis. Que metropolitano. ¿Sí? Entonces, lo que sucede que es que la área metropolitana está representando, ¿sí?, el 30% nada más que reserva. O que reserva es 70 veces mayor. 70 veces, 70%, 70 veces no. 70%. ¿Sí? ¿70% mayor o 3 veces mayor? Bueno, si lo quieren hacer en veces, esto lo pueden agarrar y dar vuelta. Ustedes pueden agarrar y decir, che, pero yo lo quiero en realidad, no quiero reducción, sino que quiero... Esperen que tengo que correr. Ahí. Lo quiero dar vuelta. Entonces, tenemos 0,293 era, ¿no? Lo pueden dividir, dar vuelta directamente. 1 sobre 0,293. Y les da el 341. ¿Quién es este 341? ¿Qué onda este? Es lo que, no me acuerdo quién habló recién, ¿sí? Pero si lo dan vuelta a esta relación, van a tener reserva arriba, metropolitana abajo, y le dice 341 respecto de reserva. ¿Sí? Entonces tengo, si yo hago la relación entre cantidad de aves en el área metropolitana con reserva, tengo 3.41 veces. ¿Están de acuerdo? 3 veces más de aves que No. en metropolitana. No. Entonces no entiendo. El problema ahí con lo que dijiste, Luciana, recién es el más. ¿Sí? Esto me quiero dedicar un segundín. Estuvo casi bien. Por eso yo no dije más. Ahora, cuando ustedes van al supermercado, si es que van, o a cualquier lugar y van a comprar algo, ¿sí? Y, bueno, le iba a decir 1 peso y 2 pesos, pero tipo, ya nada sale 1 peso y 2 pesos. Pero supongamos que algo sale 1 peso y otra cosa 2 pesos, ¿sí? El de 2 pesos, ¿estamos de acuerdo que sale el doble que el de 1 peso? Sí. Bueno, ¿y cuántas veces más sale el de 2 pesos con respecto al de 1? Una vez más. Una vez más. 100% más. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, esto es el doble que esto, pero si voy a decir cuántas veces más, tengo que restarle 1. A la relación esa, a la razón. ¿Lo ven? Ujú. Entonces, eso es súper importante, central, clave, de lo más importante de todo lo que puede haber en Poisson, es cómo Katzo concluyen. ¿O no, Ale? Sí.
¿Estamos de acuerdo? Entonces. Es fácil decir el triple entonces. Sí, pero en realidad no es el triple porque es 341. Es 341 veces de lo que hay en el otro lado. Pero, esperen que cierro acá. Entonces, si ahora lo volvemos a mirar, ¿sí? Bueno, para la conclusión ahora podemos ir con esto que hicimos, ¿sí? Bueno, claro, esto no lo corregí, qué goma. Y les acabo de decir y no lo corregí. Bueno, esto lo tengo que corregir, sí. Justamente estaba a propósito para que ustedes me dijeran, no, pero bueno. Ahora, estas son las 3 tipos de conclusiones que pueden tener, salvo esto que lo tengo que corregir. Entonces, uno es, en la reserva se espera un aumento de la cantidad de aves de entre... ¿Qué valores son estos de acá? ¿De dónde salen? Intervalos de confianza. Intervalo de confianza, ¿sí? Después lo podemos mirar y qué sé yo, pero los intervalos de confianza de los M-Mins, por algún lado están, ¿sí? Lo que pasa es que esto está justo dado de vuelta, entonces habría que darlos vuelta, pero pueden concluir a nivel de intervalo de confianza. De hecho, si ustedes analizan esta parte del RMD, van a ver cómo está construido estos valorcitos, que no están escritos. Hay simplemente es una instrucción de R y pueden ver efectivamente qué valor hay ahí adentro. O pueden poner esto. En la reserva se espera encontrar entre, en realidad, 0. Ah, no, esto está bien, no está mal. No está mal. Abajo estaba el 248. No está mal porque si hago 1 sobre punto 402, ¿para el que hice? Y quedaba 1,49. Está bien. Tu cara. Bien. Bueno, no me equivoqué. Pensé que sí, pero no. 213. Ahí está. ¿Ven? Fíjense. Este intervalo de confianza, ¿qué es? Dice, en la reserva espero encontrar entre 1,49 y 3,7 veces más aves que en el área metropolitana con 95% de confianza. ¿De dónde sale este 1,49 y 3,7? Bueno, así como tengo el ratio que habíamos calculado recién, tengo los intervalos de confianza del contraste, de la relación. ¿Sí? Pero esto sí, si yo agarro y los doy vuelta, porque en realidad estoy concluyendo de manera que sea biológicamente relevante, y decir no es un 0,4, sino que hay veces que para hablar con otra persona sirve decir, no, acá tengo más que acá, tengo más veces que acá, es más fácil de entender, lo doy vuelta. Si yo hago 1 dividido 0.402, me da 2,48, que es el de acá, la inversa de este. Y si hago la inversa del 0,213, ¿qué me da? Me da el 4,69. Si le resto 1 para decir veces más, es lo que me da, que es lo que está concluido acá. ¿Sí? Que es 1,49 y 3,7 veces más. ¿Todos entienden ¿Sí? por qué hace 1 dividido 0,213? Hablen ahora o callen para siempre. Entiendo que lo está dando vuelta, pero no entiendo por qué lo quiere dar vuelta. Para hablar en veces, ¿no era que habíamos dicho? Hablar en veces y para hablar en castellano casi, porque si yo les digo, acá hay 3,7 veces más de aves que acá, ustedes lo entienden perfecto. Si yo les digo, acá hay 0,4 respecto de lo que hay acá, es como que es un poco más difícil de tragar. Sí, es más chino. Claro. Claro. Es simplemente una cuestión de comunicar la información de una manera legible y hablable. Cuando la tasa da menor a 1, es preferible dar la vuelta. Claro. Genial. Una pregunta. ¿Estamos hablando de tasas promedio? ¿O no? Perdón, ¿cómo? ¿De tasas promedio qué cosa? Cuando cuando armábamos los intervalos siempre hablábamos de valor promedio. Y ahora en este intervalo sería incremento, o sí, hay una diferencia de entre 1,5 a 3,7 veces más que en promedio. Sí, o sea, siempre estoy analizando el comportamiento promedio en mi variable. Entonces yo espero encontrar en promedio tantos bichos.
o tantos bichos más o menos o lo que fuere. Está ¿Sí? bien, perfecto. Todo lo que vemos siempre es analizar comportamientos promedios de las cosas. Yo estoy analizando la esperanza. Ahí. Y lo otro es, bueno, esto ya es llevado reescalado de aves en horas. ¿Por qué? Y porque yo capaz que, sumándose que quiero agarrar y hacer un informe para la Costanera Sur y que lo quieran poner en un folleto que se lo van a dar a la gente cuando va a ir a visitar la reserva. Entonces quieren hacer un poco de conciencia social y decir, che, este lugar está bueno conservar y demás. ¿Por qué? Porque se pueden ver tantas aves más que en otro lugar, por ejemplo. Eso está bueno llevarlo a un valor un poco más comunicable también. Y decir, una tasa por minuto, depende del público, le puede importar nada o no lo puede entender porque simplemente no lo concibe. No concibe 2,3 pájaros por minuto, por ejemplo. Entonces, ese continuo ustedes lo pueden reescalar y en vez de llevarlo a minutos, lo llevan a horas, lo multiplican por 60, pero sí hay que tener en cuenta este pequeño detalle. Ustedes están midiendo, ¿sí?, en una determinada continua de tiempo. Por eso también tiene sentido que los continuos de tiempo sean medianamente comparables. Si yo digo, bueno, voy a medir cada 5 minutos y alguno se me fue un poquito más o menos, ok, porque estuve midiendo siempre eso. Si yo empiezo a mezclar, a este lo quise medir 1 hora, a este 5 minutos, a este 3 días, y ahí se complica un poco la situación. Entonces, yo puedo... mira, acá dice coniciones. Mirá. Bueno, yo puedo llevarlo a otra escala, argumentando y diciendo, doy por supuesto que esperaría ver eso si las condiciones ambientales se mantienen. ¿Sí? Obviamente, esto es un supuesto hiper fuerte. ¿Por qué? Porque es hiper fuerte en este contexto biológico, porque yo no espero que depende la hora ver siempre la misma cantidad de pájaros. Por ejemplo, ustedes vieron que los pájaros, no sé, tienen la mañana, que donde están súper activos, pueden estar un poco más activos a media mañana también, pero después quizás si está el sol rajante se pueden guardar. Bueno, a escala de hora quizás ya no es tan fácil decir si se mantienen las condiciones ambientales, espero lo mismo, ¿sí? Bueno, sí, rapaces puede ser nomás. Los zorzales a las 3, a las 4, a las 5, ya no les importa nada, pobrecito. En la costanera capaz que zafan, pero en la ciudad tengo uno a la ventana que a toda hora está, pero bueno. José, ¿y al hacer la estimación por hora no tenés que hablarle de un porcentaje de confianza o no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, tendría que haber puesto el 95% de confianza también. Sí, vale lo mismo. Sí, sí, porque son todos es agarrar el intervalo de confianza y llevarlo para acá, para allá, es lo mismo. Sí, no, son una locura los zorzales, pobres. Si yo multiplico el promedio de metrópoli por el promedio de 1,49, obtengo el promedio de reserva. De nuevo, a ver, Sofía. Si yo multiplico el promedio de metrópoli... Sí. Claro, porque dijimos que es entre 1,49 y 3,7 veces más el promedio de reserva con el de metrópoli, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el promedio es 2 y pico, y si yo tomo el promedio de metrópoli y lo multiplico por ese 2 y pico, ese promedio, me tiene que dar el promedio de reserva. Es eso. Porque me confunde eso de restarle el 1 y eso, o sea, es medio raro. ¿De restarle lo del 1? Sí. Restarle el 1 es solamente cuando vos querés concluir cuántas veces más grande es algo que otra cosa. Solamente cuántas veces por eso, más. cuando digo cuántas veces más es porque estoy multiplicando, digamos. Una cosa así. O dividiendo en realidad. Bueno, sí. Pero sí. Sí, solamente lo haces ahí. ¿Vos, Ale, querés decir algo?
No, que me Estoy ahí parece que está bien lo que dices, pero me gustaría corroborarlo un poco. No, yo me malañé con los promedios, promedio. Después lo puedo mirar, pero hacer la cuentita. ¿Cómo es? ¿Qué me faltaba decir? No sé si me falta decir algo de todo esto. ¿Esto se entendió más o menos la idea, al menos? O sea, lo vamos a seguir viendo ahora después de cuando cerremos el otro, el ejercicio 2. Pero lo importante es que... Micaela, ibas a decir algo. Sí. Te vi justo. Sí. Me agarró justo. Lo del offset, entiendo la parte, digamos, temática, el pasaje, pero no entiendo cómo lo interpreta R. Estamos poniendo como una variable, como que eso no me cierra. ¿Qué le estamos diciendo R con eso? O sea, claro. Entiendo que haga el continuo que sea en eso que vos le ponés. Sí. Pero no me cierra, tampoco voy a entender R, pero no me cierra cómo lo interpreta. No, lo que vos le estás diciendo es como si fuese una covariable en la cual vos le estás diciendo lo mismo que hablábamos antes. Por ejemplo, yo quiero medir velocidad de algo, pero tengo el tamaño del bicho, el peso o lo que fuere, el largo del fémur, lo que fuere, ¿sí? Yo espero que un bicho vaya a correr más rápido si es más grande, si tiene una pata más larga o lo que fuere. Entonces, no es justo comparar grupos, por ejemplo, de bichos, si los bichos ya de per se tienen diferencias físicas. Entonces, yo puedo ver el efecto de algo real si digo, bueno, mirá la diferencia de velocidades, pero ten en cuenta que estos bichos son más grandes, más pesados o más lo que fuere, ¿sí? Y lo pones como covariable. Esto pasa exactamente lo mismo. No es, o sea, imagínate que en la metrópolis la mayoría de las veces pudiste medir 6 minutos, ¿sí? O en reserva, y en la otra mediste 5 o 4 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Tampoco sería justo decir, en la reserva hay más aves que en la otra. Bueno, puede ser que sea más aves, pero porque mediste un minuto más todas las veces. Pero qué piola, así cualquiera. Entonces vos lo corregís eso, agregándole cuánto tiempo vos estuviste midiendo. Es exactamente igual que la covariable. El tema es que, como la variable de Poisson es una tasa que es conteo respecto a ese continuo, cuando vos lo querés llevar a linealizar, le aplicás logaritmo a los dos lados y simplemente como tenés i dividido el continuo, te queda con el logaritmo. Entonces no le puedes incorporar la variable en la escala normal, digamos, en la escala 1 a 1. ¿Se entiende? Pero la función cumple exactamente eso, corregir esa diferencia que puede llegar a tener. Nada más. Claro, ahí está. Buenísimo, ¿sí? Gracias. Vale. Sí. Mandé al grupo de para anotarse la salida de la Rex. No sabía que tenían salidas ahora. Pensé que estaba todo cerrado. Pero bueno. ¿Qué más? No sé si querés hablar ahora de los grupos del TP final o al final. Sí, espera que voy a parar de grabar esto ahora. Lo pauso y después en todo caso hago el otro. Sí, bueno. El libro. O sea, está bueno los libros para ver esas cosas. Ahora, ¿qué tipo de datos son estos? O sea, ¿corresponden a qué tipo de diseño experimental? ¿Observacional? Observacional, exactamente. Entonces, fíjense que tenemos 78.000 millones de variables y la idea es, bueno, empezar a ver con qué nos quedamos. Es la misma esencia de lo que teníamos antes, un observacional, tenemos un montón de variables medidas, queremos ver con qué modelo nos podemos quedar que mejor aplique. Entonces, bueno, primero tienen esta cosa medio extraña de hacer un logaritmo a unos datos, ¿sí? ¿Y por qué piensan que hacen esto? No, el log no, ¿dónde está? Raíz cuadrada. Abajo de eso. ¿Abajo de esto estaba? Acá esto. Sí, la raíz. La raíz cuadrada. ¿Por qué hacen raíz cuadrada alguno de los datos? Porque tomaban valores muy altos. Claro, entonces la raíz cuadrada lo único que hace es simplemente acomoda un poco a las escalas tan grandes y toca esos valores altos. ¿Sí? No es un procedimiento más. Sí. Ahí le aplica raíz cuadrada, si subís un poquito en el gráfico, a todos menos a uno, o sea, los que tienen como
como que el gráfico de la relación es bastante dispar, pero al primero de todo, al tercero, que tiene como el mont, no le aplica. ¿Por qué no le aplica raíz cuadrada? A todos los demás, y a police, a shrub, a what, a road y a what core, sí, pero a mont, no. No, solamente se los aplica, ¿sí? Lo que pasa es que están todos chiquititos estos gráficos, pero si te fijas, después lo podemos ver dónde está mont con mont. Oh, ¿dónde mierda está? ¿Quién es el segundo? Acá. 3 con 3. Sí, ahí está. Sobre todo es por la cantidad de datos que vos tenés que tomen valores altos. El problema es mont tiene... la escala esta es muy bajita. ¿Sí? Pero Polis también. A ver, ¿y a Polis le hace también, sí o no? Sí, a shrub también, que la escala es más chica aún, de hecho. A shrub, sí. Ay, a ver. ¿Dónde está? Titirititi. — 1,5. Shrub, Watres y LP Road. Bueno, son todos estos en realidad. Y LWatt. Es que en el Summary Mont tampoco era tan alto. Había otros de pero es verdad, eso no sé 24.000. por qué. O sea, El tema es si se puede hacer eso a algunas sí y a otras no. la distancia. En realidad es un procedimiento simplemente para bajarle el peso, si se quiere, a los valores altos de la variable. ¿Sí? Igual no es con la que nos vamos a quedar después, pero... pues, sí, son las que usamos, pero... Si ahora estoy mirando esto, voy a mirar qué dice el libro. De por qué estos sí, estos no. No serían los que... Porque en un momento preguntaba por outliers, o cómo era datos... no me acuerdo cómo lo decía. Que nosotros no pudimos responder. ¿Cómo era? Datos atípicos. Gracias, Martín. ¿No tiene que ver con eso, con que haya datos atípicos? No, pues los atípicos, no, o sea, no hay ninguna razón por la cual aplicarle una raíz cuadrada. La raíz cuadrada lo único que te tiene sentido, digamos, es solamente para acomodar valores altos. Sí, o sea, es como el logaritmo. El logaritmo también. ¿Por qué se hace el logaritmo? Bueno, porque estás tocando una parte de los datos y es como que los linealizás, pero linealizás afectando sobre todo una parte de los datos. El tema es que más allá del valor alto que puedan tomar, habría que ver cómo se distribuye cada uno en comparación, los pesos. Después lo voy a mirar bien por qué. Porque a Mont no y a los otros sí. Quizás en el libro está y no lo agregamos en el archivo. Bueno, eso queda también. Nada, tengo que mirarlo. Bien. Bueno. Nada, me bancan hasta el martes y lo sacamos. Bueno, más allá de eso, de este detalle, no sé si plantean el modelo así. Sí, pero todavía pueden plantear también de nuevo así. El tema acá es, bueno, ¿qué hacemos con un modelo con tantas variables? ¿Cómo planteamos el modelo si fuese, por ejemplo, así en formato de regresión? ¿Cuántas interacciones agregamos? ¿Qué significa el modelo completo? Acá se está proponiendo solamente el modelo aditivo, porque con la cantidad de variables que tenemos, hacer un modelo con interacción es complicado. ¿Sí? Entonces, si bien lo podrían hacer, el procedimiento que vamos a hacer es como que sería mucho más extenso. ¿Sí? Y acá lo más importante es que tenemos... Cuando calculan, hacen el modelo aditivo y cuando calculan la sobredispersión, les da sobredispersión alta. ¿Sí? Entonces acá después tenían un
una partecita que era solamente para graficar esto, que eran datos inventados, no tenían nada mayor que ver, son datos inventados, para que vean que la media se mantiene. Pero ¿qué significa el celestito? El que está detrás es una Poisson, o sea, tomar datos de una Poisson, y lo otro es graficar estos datos inventados. Y nada más era para ver qué significa la sobredispersión. Y ven que, por ejemplo, sobre todo acá, valores altos tienen una frecuencia relativa muy alta de lo que se espera, por ejemplo. Y después acá esperamos una frecuencia relativa mucho más alta y no los tienen. Entonces, efectivamente se ve diferencias en qué valores toman los datos. Entonces, una de las propuestas es esta de la distribución binomial negativa, ¿sí? Entonces, una manera de entender la binomial negativa, ¿sí?, es pensarla como una extensión de la distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli, ¿qué hacía? ¿Cuál era digamos, lo que modelaba? Presencia-ausencia. Presencia-ausencia, sí, pero la distribución, matemáticamente, ¿qué mide? ¿Se acuerdan esto del P, el 1 menos P? La probabilidad de éxito o de la probabilidad de fracaso. Probabilidad de éxitos o de fracasos, bueno, en realidad de sacar tantos resultados de una serie de tantos resultados, ¿sí? ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Les suena? ¿Sí? ¿No? No. Eso es para la binomial, ¿o no? Sí. Sí. La binomial es una extensión, o sea, la Bernoulli es un ensayo. La Bernoulli es una distribución que te dice, tiro una moneda una vez, ¿cuál es la probabilidad de tener 0 o de tener 1? Claro. La binomial es cuál es la probabilidad de obtener tantos ceros o tantos unos en tantas tiradas. ¿Sí? Sí. Entonces estaba modelada como ¿qué? Como la probabilidad de obtener un 1 en la cantidad de iteraciones. ¿Sí? Por el complemento. Ahora, la distribución binomial negativa, ¿sí?, uno la puede pensar simplemente, ¿sí?, o en realidad uno la caracteriza por poder describir la cantidad de ensayos de Bernoulli, o sea, todo se basa en un ensayo de Bernoulli, que es el ensayo individual que uno tiro, ¿sí?, que necesito para conseguir un número determinado de éxitos. ¿Sí? Entonces, vos lo que haces es pensar, decir, bueno, para yo tener un número fijo de éxitos, yo quiero tirar, no sé, la cantidad de veces que tenga que tirar para tener 10 veces que la moneda caiga de tal lado. ¿Sí? Si yo estoy pensando en ese escenario, yo sé que para obtener ese 10º éxito, antes que esa tirada, que es donde voy a tener mi éxito final, tuve 9 éxitos. Entonces, ¿cómo se modela una distribución binomial negativa? Esto solamente para que comprendan de dónde viene nada más. La distribución binomial negativa la podés formar de una distribución binomial con tantos éxitos en tantos ensayos, ¿sí?, por un éxito siguiente, por obtener un éxito más. ¿Sí? Se lo voy a dejar picando hasta ahí y después lo voy a retomar. Después les voy a mostrar. La única diferencia que tienen acá es, si ustedes se fijan, la diferencia entre estas dos ecuaciones. Esta es una combinatoria, ¿sí? Y esto lo que está marcando es, yo quiero saber tantos éxitos, ¿sí? Yo quiero el número fijado de éxitos. Entonces quiero 10 éxitos, quiero tirar hasta tener 10 éxitos. Entonces la estoy modelando como la combinatoria, como una binomial común, una combinatoria de éxitos y fracasos en tantos ensayos menos 1. Y después solamente le multiplico un éxito más. Por eso, después lo pueden mirar, pero esto es R, ¿sí? Porque esto es R menos 1. Esta es la distribución binomial de un éxito, si estoy pensando en 10 éxitos, esta es la distribución binomial de 9 éxitos, lo multiplico por un éxito más y me da P a la R, que es lo que tengo acá. Simplemente lo que tienen que sacar de acá es que la binomial negativa es eso, es cuántas veces yo tiro algo o hago un ensayo hasta obtener tantos éxitos como quiero. Y eso llego solamente tirando un éxito sabiendo que previamente tuve otros 9. Lo importante de esta distribución, la binomial negativa, es esto que está acá. ¿En qué sentido?
La distribución binomial negativa tiene, como media, tiene dos parámetros para describirla. La media mu y la varianza, una de las parametrizaciones posibles es mu más alfa mu al cuadrado. ¿Sí? Hay dos maneras de parametrizar, si se fijan en el help del R, que le ponen signo pregunta R binom, RN binom, van a ver las dos parametrizaciones diferentes. Nosotros usamos esta porque nos parece clara para explicar esto que queremos usarla, por qué la queremos usar acá. Y la usamos para los datos cuando tenemos sobredispersión, porque la sobredispersión habla de que tenemos una varianza mayor a la esperada por una distribución de Poisson. Entonces, ¿cómo podemos meter un factor extra a la varianza que no está en la Poisson? La Poisson es lambda para las dos. Bueno, si yo consigo una distribución que tenga mu y que tenga como varianza algo más, o sea que pueda describir un incremento de esa varianza, me va a servir. Y la distribución binomial negativa lo que tiene es la media es mu, pero la varianza es mu más alfa mu al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que si alfa es 0, ¿cuánto vale la varianza? Mu. Mu. Entonces, si alfa vale 0, la distribución binomial negativa y la distribución de Poisson describen el mismo fenómeno. Pero si alfa no vale 0, y vale un valor positivo, de hecho es mayor a 0 el alfa, puedo esperar valores de varianza más altos de los que yo esperaría con una distribución de Poisson. Simplemente porque la varianza está sumando estas dos cosas. ¿Eso lo ven? ¿O no? Sí, sí. O sea, de hecho, si alfa vale 1, la varianza va a ser mu más mu al cuadrado. Se incrementa bastante. Entonces, simplemente este hecho me permite a mí poder modelar fenómenos que tengan una varianza más alta de la esperada. Acá lo que tienen en todo este pedazo de código era simplemente una simulación, que era para ver eso, cómo va cambiando la varianza para una esperanza determinada en función de estos parámetros que son los que usamos para el R. ¿Sí? Simplemente lo único que tienen que ver acá es que yo puedo modelar muchos escenarios diferentes, ¿sí? con estos parámetros, con esta parametrización. Y por eso es muy útil cuando tenemos sobredispersión, que es lo que por lo general pasa con datos de este estilo, de tener sobredispersión. Una pregunta. No entendí bien qué era el size en esa simulación. El size, si vos te fijas en el help, te dice que es el parámetro de dispersión. Es uno de los parámetros que utiliza en uno de los tipos de parametrización. Lo importante de esta distribución que ustedes tienen que entender es esto nada más, ¿sí? Que la media de la binomial negativa es mu y la varianza es mu más alfa por mu al cuadrado. Para el R, una manera de calcular eso, tenemos esto. El mu va a ser la media y la varianza va a ser mu más mu al cuadrado dividido size, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el size está relacionado con el alfa. Es el complemento. Pero no tiene significado quizás estadístico para nosotros, por eso el concepto importante que se tiene que quedar es esto, de que la binomial negativa la usamos para eso, para modelar la sobredispersión, porque nos permite, esa distribución supone que eso puede variar, y simplemente para el R, por cómo lo parametrizan, eso ya es más de la matemática de dos maneras de parametrización que convergen a lo mismo, pero no sé por qué, pero digamos, cómo llegan a esas dos variantes no lo sé. Pero para el R, digamos, lo único que tienen que saber es eso, que cómo se introduce el size. De hecho, después en los summary tienen algunos de esos parámetros que lo obtienen. No lo usamos por lo general y usamos solamente calcular la sobredispersión a ver si se arregló o no, digamos, si lo tienen en cuenta o no. Bueno, esto era para graficarlo. Y ahora sí, algo importante es, cambiamos de librería de vuelta. Esta parte ya es un poco más de pelotazos, ¿sí? Y después viene toda esta serie de modelados, que no sé si lo pudieron hacer, si lo pudieron correr. ¿Esto lo pudieron correr? Sí, eso sí. Bien. Esto es el complemento de lo que habíamos hecho en la primera mitad con el drop 1. Yo en un momento les había dicho que existía el drop 1 y existía el add 1. Bueno, acá les quisimos mostrar el add 1 y cómo se interpreta exactamente igual que el drop 1, nada más que uno empieza de un modelo nulo en este caso. ¿Sí?
Fíjense que acá no tenemos family Poisson, sino que tenemos link log. Entonces depende la librería que uno está utilizando, el parámetro que le pide. Si es la familia es Poisson y si es el link, es la función link que usamos, que en este caso es logarítmica. Pero eso es porque usaste glm.nb, ¿no? Sí, porque esta es la GLM Negative Binomial, con la librería más. Ah, Pero eso porque listo. ya habíamos visto que ¿dónde está? Por acá arriba. Acá. Que la dispersión era re alta. No, sí, Como eso era- seguro. Está bien, Como era sí, re sí. alta, tenemos que ir a la binomial negativa. Y para hacer la binomial negativa, tenemos que usar la librería más. No se puede Sí. usar la glm normal, ¿no? No, creo que no tiene implementado dentro de las familias la binomial negativa. Ok, joya. ¿Sí? Entonces empiezan del modelo nulo y después la idea es, bueno, add 1. ¿Y qué le hacen? Add 1 le agarran el modelo que están utilizando y fíjense que le están agregando una relación funcional directamente. Le agregan la variable de respuesta explicada por el modelo aditivo de todos los otros parámetros. Y el test chi-square le están diciendo simplemente mostrame el test chi-square. Y tienen todo este chinaje de acá. Funciona exactamente igual que antes. Ahora, por ejemplo, ¿esto qué es significativo? ¿Qué significa? ¿Eso es con respecto al nulo o al anterior? Al nulo. Este es el primero. Empiezo con el nulo. Ok, entonces sería como súper significativo, hay una diferencia significativa en la devianza con respecto al nulo. ¿Y qué significa conceptualmente? ¿Qué tengo que hacer con dpark? Dejarlo porque... Agregarlo al modelo. No dejarlo, agregarlo porque no estaba. Bueno, sí, agregarlo. Por eso, esto es al revés de lo que teníamos antes. Entonces acá tenemos que agregar. Y acá es quizás un poco más claro que es lo que es significativo o lo más significativo, lo agrego al modelo. ¿Sí? No lo tengo que dejar, lo agrego en este caso. Y de hecho después el martes vamos a hablar un poco más de la devianza, pero fíjense que la devianza respecto al nulo es mucho más baja. Entonces, en este caso estamos mirando que la devianza baje, parecido a lo del AIC. ¿Sí? Después en esencia hace lo mismo, una likelihood ratio test, que después quizá le puedo dedicar. Fíjense que este valor es alto porque es el valor de la prueba, digamos. Por lo general los valores de prueba, los F de Fisher, los que sean, si son altos van a ser significativos. Y ahí le van agregando secuencialmente. Acá se agregué, fíjense, el update, es una función, ¿se acuerdan que yo esto se les había mostrado? Que agregan una variable al modelo que ustedes tienen. Entonces, lo que están agregando es, tienen el update del modelo nulo y le agregan, le dicen lo que estaba, el chirinfluncito ese, lo que estaba es como explicatoria, más agregar el dpark. ¿Sí? Y ahora hacen lo mismo. Y empiezan a agregar a lo pavo, variables, obviamente sin agregar la que ya habían agregado, porque no tiene sentido. Y acá lo que ven, por ejemplo, que es, bueno, ya directamente sale que la que tendría que agregar es esta OpenL. Entonces le agrego OpenL. Igual eso se podía hacer ya al principio, ¿no? Cuando también había dado significativa. Bueno, más o menos en realidad, pues está medio border, no necesariamente agregar secuencial hace que tengas que incluir esa. Fíjense que esto vale lo mismo que si son colineales, si empezamos a tener variables continuas, podemos empezar a tener problemas de eso de que me están explicando una parte, entonces si ya la agrego en el modelo, quizás no hace falta agregarla. Así Claro. que no siempre sería cierto eso. Tienen todos los add, ¿sí? Todo hasta el final, hasta que no tienen ninguno de estos. Y una manera de ver que todo lo que está es importante es al modelo que ustedes tienen decirle, bueno, le tiro alguna. Y este es el doble punto que habíamos visto. Como las tres dan significativo, ¿sí? Y me mata el AIC, fíjense que el AIC me lo levantan todas las veces, el LWC está justito, pero sigue siendo importante y significativo. Acá ya estamos viendo que este es el modelo final con el que nos tendremos que quedar, el M4. ¿Sí? Pueden mirar la sobredispersión. Y ahí está, la tienen arreglada en ese sentido. Vemos lo de la colinealidad que les decía recién. Hay una pregunta Sí. de la sobredispersión. Ahí
O sea, si es S1 significa que estamos correctamente en esta distribución. Exactamente. Como que ahí los parámetros de Sur que nos había dado Adriana no los consideramos. Porque nos había dicho como que, no, parámetros, no sé, como límites del de 1,5 y eso, pero cuando estábamos en Poisson. No, acá vale lo mismo. Si este fuese más de 1,5, también lo podemos considerar sobredisperso. Ah, ok. Y ahí tenemos problemas, porque ahí ya directamente la binomial negativa no nos sirve. Entonces ahí pueden llegar a tener que ir a otra, ¿sí? O, si no hay nada que hacerle, ir a las quasi, que las quasi te lo arreglan a los golpes directamente. Es como casi que el último recurso. De nuevo, esto sigue valiendo todo, que es ustedes están haciendo propuestas, ponen modelos a competir y se quedan con el que mejor explique. No significa que sea la realidad, ni mucho menos, pero es la mejor herramienta que tenemos de momento, en todo caso. Bueno, después tenemos lo mismo con los residuos. O sea, voy más rápido ahora, simplemente para terminarlo, y después lo retomamos en cualquier caso. Sí. Me parece que alguien tiene una pregunta. Sí, yo. Sí. No entiendo ahí por qué tenemos que volver a calcular el parámetro de dispersión. O sea, en la teórica decía que era irrelevante calcular ese parámetro porque justamente la binomial lo que hace es como ajustar esa falta de varianza igual a la media. Sí, o sea, eso lo hemos discutido a lo largo de los años en la materia. Hay como dos posiciones de si vale la pena o no. Volcker en un momento decía que sí, después decía que no. El problema es que la realidad es que puede existir el caso en el cual no te alcance con la binomial negativa para arreglarlo. Lo que dice Adriana... se rechequea. Sí, o sea, esto quedó, digamos, del año anterior, después surgió de que quizás no vale la pena por esto que decía Volcker, no sé qué, como medio quizás técnico, me escapa un poco también, pero el tema es... Espera que creo que tengo el summary en algún lado. El tema es esto, ¿sí? O sea, surge de acá. Este es el summary del modelo. Entonces acá lo que te dice, cuando vos haces el summary, te dice que está contemplando un parámetro de dispersión de tanto, que es esto, ¿sí? Y lo asume como 1, o sea, lo asume como que está bien, que es lineal. Si se fijan y calculamos el parámetro de dispersión como lo venimos calculando, no nos da 1, nos da 1,04. Entonces, acá lo que, digamos, esto lo que pasa es que puede llegar a existir el caso de que no te alcance, entonces en esos casos no habría manera sino de identificarlo. Entonces es algo que está quizás en discusión de por qué sí o por qué no, por qué antes sí o por qué antes no. Y el criterio es el mismo, o sea, si tiene que ser menor a 0,5 y mayor a 0,7. A 0,75. Eso es subdispersión. Eso es subdispersión. Subdispersión no nos metimos. Tiene que ser menor a 1,5 o mayor a 1,5. El de subdispersión sí lo pueden considerar entre 0 y 0,5, 0,7. El tema de la subdispersión es que ¿cuál es el valor mínimo que puede tomar la sobredispersión o la dispersión? ¿Cuál es el valor mínimo? 0. 0, exactamente. Entonces, si yo considero subdisperso algo entre 0 y 1 y sobredisperso algo que puede ir de 1 para arriba hasta infinito, bueno, es súper injusto y es súper asimétrico. Entonces, la subdispersión, bajar un poquito la unidad me pega mucho más fuerte. Por eso también son asimétricos esos intervalos. Porque no es lo mismo 0,5 en una escala de 0 a 1 que 0,5 en una escala de 1 a infinito. ¿Sí? Y tengo otra pregunta. ¿Por qué se le resta -1 a los grados de libertad en este caso? O sea, no, ¿qué parámetro es? No, eso es nada más, es por el intercept en cómo hace la librería el más en... ¿Cómo es? Cómo calcula esta librería los parámetros, los coeficientes. Cuando haces coef del M4 no te los agrega, entonces vos le agregás el intercept. Es una cosa, un súper detalle ¿no? ¿Sí? Esto se lo anotan como binomial negativa, los calculo así el parámetro de dispersión y ya. Es simplemente eso, que lo incluye o no incluye al parámetro, al intercept, al beta 0. Ok. Por defecto. Bueno,
No sé qué duda tenían después con esto, pues sí que lo podemos ver. A yo se los voy a subir esto igual, pero esta es bastante sencilla. Después, una vez que obtienen el modelito, calculan los intervalos de confianza, llevándolos a la variable respuesta, con el exp, ¿sí? Y fíjense que hay algunas que son super border, porque están casi clavados en uno. No sé qué duda había sobre esta interpretación. No entiendo qué es el intercept, porque teníamos 3 ambientes, o no sé, 3 variables respuesta, explicatorias, digo. ¿Qué es el intercept? ¿Quién puede responder? La cantidad de ranas atropelladas cuando todas las otras variables son 0. O sea, cuando estás a 0 distancia de una fuente de agua, a 0 distancia de un parque y a 0 hectáreas de un campo abierto, algo así era, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque son continuas. Entonces valía lo mismo, que era que no tenía sentido el intercept cuando eran continuas, porque a menos que centremos las variables. ¿Se acuerdan? No había caído que eran continuas. Ajá, ahí estaba el detallín. Esto es distancia al parque. Pensé que eran ambientes, claro, no, son distancias con respecto a ese ambiente. Está bien. Sí. Si se fijan, creo que si está el PPT subido en el campus, en el PPT hay una tablita donde está explicado qué es cada una de las variables del libro directamente. Sí, en la guía del TP6. Ah, en la guía, ok. Bueno, y acá está la conclusión. Sí. Entonces, acá los coeficientes que mostraste más arriba ya están en la escala de la variable porque lo elevé al exponente. O sea, el exponencial lo elevé a eso. Estos no. Estos, cuando hago estos sí. Cuando hago, por ejemplo, el intervalo de confianza, como le hago el exp, acá sí. Ok. Y, o sea, el dpark me lo está tomando como el intercept. Oh, no sé. No entiendo por qué da uno clavado. ¿Por qué? ¿Esto? Queda uno clavado, sí. No, es simplemente por el redondeo. Fíjate que acá le puse el redondeo, pasó de 3 a 5 cifras, porque justamente por el dpark. Para poder encontrar ahí dónde estaba la diferencia. Pero eso es más que nada por las escalas. Fíjense que la escala está en metros y la influencia es mucho más chiquitita. Entonces, por metro, esa probabilidad es muy bajita. Entonces, que es de hecho, como está la conclusión, que esta quizás es la más fuerte. El tema es esto, yo estoy concluyendo a nivel de metros, por cómo medí. Entonces, por cada metro que te alejas de la ruta, vas a disminuir entre el complemento de esto, ¿sí?, la cantidad de anfibios atropellados. Entonces, fíjense que va entre 0014, que es el complemento del bajito, y 0009, que es el complemento de este. Entonces, lo que dice esto es que a medida que yo me alejo 1 metro de la ruta, la probabilidad de que por cada metro de que haya anfibios atropellados disminuyen por cada metro entre ese 0014 y 0009. Es re bajita, ¿sí? La influencia esa, el porcentaje ese. Me tengo que alejar un montón para tener una disminución considerable. ¿Sí? José, claro, yo tenía una duda que justo iba a preguntar, pero respecto a un gráfico que está en el script después, en donde se grafican los valores predichos para la distancia al parque, y ahí se ve como que hay un reefecto, digamos, como que según la distancia rebaja, pero claro, ahora que decís eso, la distancia va de 5.000 a 10.000 a 15.000 metros. Exactamente. Está bien. Ahí está la diferencia. Perfecto. Exactamente. Entonces, este es súper mínimo porque es una escala de 1 metro. Y acá, lo que ven después, cuando grafican los predichos y eso, las distancias, fíjense que son un montón de metros. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, Nada. Sí. Lo que no entiendo mucho es como que cuando vos pasás de la escala de predictor lineal a la escala de la variable respuesta, o sea, Sí. hacerle E elevado, no sé, a la beta 0, ponerle que el estimador de beta 0 realmente en este caso signifique algo considerable sin centrar y todo, pero ahí te estaría dando beta 0 en la escala, o sea, de la variable respuesta, o Si vos haces E a la coeficiente, ya está. o sea, ese es el coeficiente. Por más que vos le agregues un exponente, tipo es como si le sumases una constante, no le haces nada, porque sigue teniendo las mismas unidades en realidad, ¿no? Claro. Ok.
Sí. Es simplemente el cambio, es como si fuese un cambio de base nomás. Bueno, está bien. Nada, la propuesta es, por la hora que es nomás, si quieren, lo retoman con el resuelto que está, o sea, están las conclusiones, ¿sí? Y lo podemos cerrar de vuelta el martes, ¿sí? Y cerramos el de arañas, que es más chiquitito, más cortito. ¿Les parece? Ven que voy a guardar acá. ¿Les parece? Así no les quemo más la cabeza porque fue medio intenso. Dale. ¿Podemos retomar después el gráfico último? Sí. Sí, por eso, prefiero que son 8 y 10, o sea, dejarles ahora que Y fue las un montón que conclusiones. vimos. Sí, por eso. Están ahí, o sea, si quieren lo leen. ¿Por qué le faltan ceros al 0014? ¿Le faltan ceros? Creo que sí, y a los otros puede ser. también. Pues Al son de 3. Open, Sí, son 3, puede ser. Después miro ese coso, ok. Sí, eso quedó el año pasado. Nadie me dijo nada, puede ser. Le voy a chusmear, debería de faltar. Le tengo que cambiar eso y una letrita y que había arriba. el otro también, porque dice disminuye entre 0,44 y 1,69, pero no es el complemento ese. De open.l. De OpenL es 1,69, a ver. Por el 83. Después lo miro. Porque el LWatt aumenta. Bueno, después lo miro. Pero sí, una cosa antes de irnos. Después lo vamos a retomar, pero después miro los valores. Pero fíjense una cosa sí que es importante. Fíjense que Dpart y OpenL son menores a 1. Entonces eso es, disminuye directamente el complemento. Ahora después lo calculo bien. En cambio, LWatt aumenta. Entonces cuando aumenta, sí le tengo que talar y sacarle el 1. Porque es cuánto aumenta, bueno, aumenta lo que sobra de la unidad. ¿Sí? Por eso es 3,11 y 41. O sea, esto multiplicado por 100. Porque por los 100 está acá, me parece. Es por los porcentajes.